Un vídeo difundido por el Kremlin ha vuelto a disparar los rumores sobre la salud del presidente ruso Vladimir Putin. Lo que están viendo ocurrió el viernes en la residencia que tiene el mandatario cerca de Moscú durante una visita de su amigo y aliado Alexander Lukashenko, el presidente de Bielorrusia. Como se puede ver en las imágenes, Putin lucha por contener sus piernas en distintas ocasiones mientras trata de mantener una conversación con Lukashenko. El presidente ruso mueve los tobillos hacia arriba y hacia abajo y también flexiona las rodillas y las mueve de un lado para otro a lo largo del vídeo, que apenas dura 1 minuto y medio. Mientras las redes sociales ardían con comentarios y especulaciones sobre una posible enfermedad del Parkinson, Anton Gerashenko, asesor del ministro del Interior de Ucrania, publicaba un tuit en el que se preguntaba con ironía si los pies de Putin durante su reunión con Lukashenko estaban enviando un mensaje en código Morse. No es la primera vez que los gestos o el comportamiento del inquilino del Kremlin hacen correr ríos virtuales de tinta. Semanas antes de que lanzara la invasión de Ucrania, llamó la atención por mantener reuniones con su gobierno y con mandatarios extranjeros, en las que aparecía sentado en uno de los extremos de una mesa enorme, muy alejado de su invitado o del resto de reunidos. Por otro lado, están algunos gestos como agarrarse con fuerza a la mesa con una de sus manos mientras escucha a su interlocutor. Tras la reunión con Lukashenko, hay quien afirma que ha vivido experiencias similares con familiares que padecen Parkinson y que esta lucha por controlar las piernas se corresponde a una fase posterior al inicio de la enfermedad. Otras fuentes aseguran desde hace meses que lo que padece el mandatario sería un cáncer y que viaja constantemente con un equipo médico. En cualquier caso, habrá que esperar tal vez muchos años para saber con certeza qué tiene Putin, si es que tiene algo. Desde hace siglos, el Kremlin oculta a la opinión pública el estado de salud de su inquilino. Lo hace ahora, lo hizo durante la era soviética y se hizo en la Rusia de los zares. Además del extraño baile de pies del mandatario, la cita en la dacha de Putin dejó otra anécdota. En una conversación que parecía incomodar a ambos, el presidente ruso le agradeció a su homólogo bielorruso que aceptara venir. «Como si pudiera negarme», respondió Lukashenko, dejando en el aire otras muchas preguntas.